Porque Jesús era unipersonal, estaba ahí solo con un grupo de personas. Él no podía estar en todo lugar, en todo sitio. Pero les decía, les conviene, porque en el momento que yo me vaya, mi espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo va a estar en Colombia, va a estar en Venezuela, va a estar en Ecuador, va a estar en Estados Unidos, en Inglaterra, va a estar en San Salvador, en Perú, en Brasil, en todo lado, en el mismo instante, en el mismo momento, cuando la persona, cuando el hombre, cuando cree y proclama y llama al Señor. Jesús no podía hacer eso. En ese tiempo no había ni jets, no había buses, no había nada. Él podía estar solamente en Samaria o en Jerusalén, o podía estar en el lago. Pero decía, les conviene. Entonces, cuando el grupo de apóstoles que había visto el poderío, la autoridad de ese hombre, de Emmanuel, Dios con nosotros, y aparte, ellos se quedan nerviosos, con miedo. Si a Jesús, que es nuestro líder, lo mataron, imagínense a nosotros lo que nos van a hacer. Picadillo, arepa nos van a hacer. El temor, pónganse a pensar. ¿Qué pasa cuando hay una persecución a la iglesia? Nosotros tenemos libertad de predicar, libertad hasta del púlpito de hablar contra nuestros políticos a veces. Y no nos pasa nada. Pero en ese tiempo crucificaban, mataban, porque estaba una dictadura romana en contra del pueblo. Pero este grupo estaba en el aposento alto, clamando y orando, sí, Señor. Pero también se estaban lamentando y dudando. Y dice que en ese momento hubo un estruendo, hubo algo fuerte. Brrr, y lenguas de fuego visibles se pusieron en cada uno de las personas que estaban allí. ¿Cómo sería? Póngase a pensar algo visible. El fuego, el poder del Espíritu Santo en tu vida. Pero dice que esas personas, cuando fueron topadas por el fuego, su mente fue transformada. Ellos cambiaron de ser ese grupo de timoratos, de cobardes. Su actitud cambió a ser una actitud de hombres y mujeres con autoridad. Aló, con autoridad, con poder, con sabiduría, con inteligencia. Salió a flote muchas cosas. Y aquí viene algo tremendo. Después vamos a leer la palabra de Dios, pero ahorita quiero darles la historia de lo que pasó. Un hombre, un pescador humilde, un hombre que había negado a Jesús anteriormente, que había mentido, un hombre cobarde. En ese momento se levanta y comienza a dar en la entrada de la ciudad de Jerusalén un magno discurso. Pero era el tiempo de Pentecostés, donde se hacían las cosechas, donde el pueblo se unía. Y dice que ahí había alemanes, franceses, norteamericanos, españoles, portugueses. Estoy hablando con los idiomas nacionales, ¿no es cierto? Actuales. Porque si hablamos de los idiomas de esa época, ¿qué dirá el pastor? Pues estamos hablando de los idiomas de ahora. Y imagínense, habían chinos, japoneses. Y este varón humilde, sencillo, comienza a hablar. Ustedes que mataron a ese Jesús. Pero él no quedó en la tumba, sino resucitó al tercer día. ¡Wow! Dice que toda esa gente, esa multitud, comenzó a escuchar y a entender en sus propias lenguas. ¡Wow! ¡Qué milagro de milagros, de milagros, de milagros, de super milagros!
entender en tantos idiomas que estaban en ese momento. Habían samaritanos, habían de todo. Pónganse a entender, pero solamente eso se puede dar cuando Dios está inmerso en las cosas grandes y maravillosas que quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué les parece, hermanos? El Pentecostés. Dice, ahora, ¿para qué el Espíritu Santo viene en nuestras vidas? ¿Por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, el Espíritu Santo, la tercera persona, Jesús, Dios, el Espíritu Santo. Pero hermano, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios es el que nos da la victoria a cada uno de nosotros sobre el pecado. ¿Cuántos de aquí son pecadores? Amén. Porque todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, ¿pasa o no sucede? A ver, joven, tú que ya estás viniendo a la iglesia, poco tiempo. Pero, ¿te ha pasado que cuando vas a hacer algo malo hay una vocecita adentro que te dice, no lo hagas? ¿No es cierto? ¿Y cuántas veces le has hecho caso? La mitad, más uno, digámosle así mejor, ¿no es cierto? Entonces, esa vocecita es el Espíritu Santo, el que nos redarguye de la verdad, aquel que nos hace diferentes. Ha pasado en tu vida que cuando tú vas a salir en la mañana y le dices, Señor, hoy cúbreme, yo necesito que se dé esta situación, y sales confiada en el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que sucede? Suceden cosas maravillosas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hay cosas grandes. Yo les quiero contar un milagro ayer. Un milagro. Un milagro de milagros, hermanos. Tal vez ustedes digan, wow. Ayer tuve una visita muy linda en mi casa. Y le dije al hermano Isaac, vaya a dejarles, hermano Isaac, en el bus. Y al regresar al bus, en la pendiente más grande que nosotros tenemos aquí en Quito, se fue los frenos del bus. ¿Saben lo que es un bus? De 30 pasajeros sin freno en una pendiente así. ¿Saben lo que sucedió? Yo le mandé a él, antes de que salga, un mensaje: que Dios te cuide y te bendiga. ¿Sabe lo que hizo Dios? Lo cuidó y lo bendijo. Un muro de este tamañito detuvo la caída a un precipicio de un gran bus, sin frenos. Él está aquí, afuera, vivo. El carro está bien, para la honra y gloria del Señor. Entienda. O sea, cuando tú estás con el Señor, Él te protege, te cuida, te guía. Pero muchas veces nosotros tenemos que estar atentos la palabra es para poder identificar si es la voz de Dios. Porque cuántas veces Dios nos habla y nos dice, no hagas esto, y nosotros hacemos caso omiso y hacemos lo incorrecto y pecamos ante Dios y ante los hombres. Hermano, ese es el poder del Espíritu Santo. O sea, Él nos redarguye del pecado, nos ayuda a que nosotros no cometamos el pecado. Nos está diciendo, como decía el joven, dice, a veces le hago caso, otras veces no le hago caso. Y es verdad. No hagas esto, dice el Señor en nuestra mente, en nuestro corazón. Y nosotros hacemos lo contrario a lo que el Señor nos está diciendo. ¿Para qué también el Espíritu Santo necesitamos en nuestra vida? Dice, para que nosotros cuando vamos a tomar decisiones, hermano, cuando tú eres un hombre de negocios, una mujer de negocios y tomas decisiones, y tú haces con tu propio pensamiento, tus propias intenciones y tus deseos y tus anhelos, casi siempre fracasas.
Pero cuando tú dependes de Dios en tus negocios, ¿vale o no vale? ¿Lo hago o no lo hago? Y te das un tiempo, escuche lo que te voy a decir, para escuchar la voz de Dios de confirmación de lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Y haces caso a esa voz. ¿Saben lo que pasa? Suceden cosas maravillosas. Se toman decisiones correctas. ¿Te vas a casar? Sí. No, pero es que es mundano, no te cases. No, Dios le va a cambiar. Después tú en el mundo junto con Él. Y todavía le reclamas a Dios: y Dios, ¿por qué no me bendices? No te dije que no te metas con mundanos. No te dije que no hagas lo incorrecto, pero tú hiciste lo contrario. Conociendo la verdad, rompiste esa verdad, hiciste lo incorrecto. ¿Cómo puede ser feliz una persona que hace lo incorrecto? ¿Saben que cuando no se conoce y se peca, es muy diferente? Pero conociendo la verdad y pecar, viene condenación, y la condenación es muerte. Y no solo muerte física, sino lo más doloroso, la muerte espiritual. Ojo, tomen decisiones basadas y dirigidas por medio del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, te ayuda y te consuela. Cuando estás afligido, angustiado, y el Espíritu Santo está en tu vida, Él te ayuda, te consuela, te guía, te da palabras, te abraza, te da ese calor, te da ese amor que muchas veces nos hace falta, hermanos amados. Yo en la mañana, cuando oraba, yo me quebranté y veía la gloria de Dios. Decía: Señor, cuán agradecido estoy contigo. Ayer cuidaste la vida de Isaac. ¿Y cuántos milagros a diario recibimos? Hoy en la mañana, la primera noticia, ver a mis nietos, a mis hijos juntos, disfrutando un momento de su vida. Aunque viven distantes, pero se unieron para estar un día, unas 3, 4 días juntos, reunidos. Bendición tras bendición. Hermano, el Señor te consuela, te hace ver las cosas bonitas, porque tú en la humanidad solo estás viendo lo malo, lo pésimo. Ay, la coronavirus, la pandemia, que no trabajo, que no, solo quejándonos. Pero si nosotros cambiamos esa mentalidad y comenzamos a ver lo bueno de Dios: tengo vida, tengo salud, tengo inteligencia, tengo piernas, tengo manos, tengo muelas para comer. Y nos ponemos a pensar en lo positivo. Comienza a venir en nuestras vidas, hermano, confianza. Comienza a venir en nuestra vida positivismo. Y sabe que el Espíritu Santo en nuestras vidas nos enseña a obedecer a Dios. Las personas que somos obedientes, escuchen, somos personas bendecidas. ¿Usted quiere ser bendecido? Obedézcale a Dios. No obedezca a sus propios criterios. Hermanos, volvemos al pentecostalismo. Este día tan importante queda plasmado en la palabra de Dios. Vamos a leer un tiempo un poquito largo de la palabra de Dios, pero yo quiero motivarles que esto vale la pena porque es fundamental dentro de la historia del cristianismo. Dentro de la historia, ¿por qué, cómo y por qué se regó el evangelio por todo lado, por todo el mundo? No fue por conocimiento humano, sino por el poder del Espíritu Santo. Miren lo que dice aquí, Hechos capítulo 2, del 1 hacia el 13. Vamos a leer. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos, todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se le parecieron entonces unas lenguas como de fuego y se repartieron, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaba
estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. A oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en sus propios idiomas. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oímos hablar en lenguas maternas? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Pánfila, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas de Cirenea, visitantes llegados de Roma, judíos, prosélitos, cretenses, árabes, todos por igual lo oían proclamando en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaran y decían: lo que pasa es que están borrachos. Tremendo, yo ya les dije esto, pero miren lo que pasa. Cuando el Señor nos usa, mucha gente va a admirarse de lo que nosotros decimos, pero otros vuelta van a ¿qué? Ay, hermanito, lo que ya te has vuelto, hermanito, en la iglesia. Ay, tú con tu fanatismo, con tu religión, muchas veces nos tratan de esa forma. Pero hay otro grupo que se admiraba de ver el poder de Dios manifestándose en esas personas. Y ese grupo debemos ser nosotros. Porque Dios es Dios maravilloso, Dios es Dios total, Dios es de cosas grandes. Y miren lo que dice el magno discurso que yo les decía. Y escuchen con atención. Aquí el apóstol se para luego de este milagro, de este poder del Espíritu Santo, de lo que cambia y le transforma. El cobarde, el que dudó, el que negó, se levanta y dice: entonces Pedro con los 11 se pusieron de pie y dijo en voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Mire con qué autoridad. Hasta hace 10 minutos, ay Señor, ¿y ahora qué nos va a pasar? Pero después de 10 minutos, con autoridad: déjenme explicarles lo que está pasando. Yo no creo que él dijo: déjenme explicarles lo que está pasando. Hermanos, no, espérense. No. En ese tiempo no había micrófonos. Y había, dice, una multitud. Ay, me imagino nomás con la voz. No. Habitantes, déjenme explicarles. Me imagino con esa voz, no, amplificada en el Espíritu Santo. Aleluya, santo. Dice en el 16, dice: en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Joel hace cuántos años atrás ya había anunciado lo que iba a suceder. Hace cuántos años. Esto verifica la deidad, esto verifica la realidad, esto verifica que Cristo es real. Miren lo que dice: sucederá, es la profecía que da Joel. Dice: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes, nuestros hijos, profetizarán. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Yo cuando he visto a mis hijos profetizar, wow. ¿Saben qué? Yo tengo los pelos parados, ¿no es cierto? Bueno, ahorita con gel para que se me asienten. Pero cuando yo los oigo a mis hijos y comienzan a hablar, uy, hermano, suceden cosas en mi vida extraordinarias. Y digo: gracias, Señor, por haberme puesto en el camino correcto. Gracias por haberme puesto en el camino correcto. Dice: y tus hijos, sobre todo género, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes, y los sueños los ancianos. Los sueños, ¿qué significa los sueños los ancianos? Soñar.
No cuesta nada, hermano. A veces los ancianos solamente, si hubiera hecho, si hubiera cuando era joven, hubiera aceptado a Jesús y hubiera dado un buen caminar. Son los sueños. Pero dice vuelta, el joven profetizará y se abrirán las ventanas del cielo y derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre cada uno. Y dice, profetizarán. Perdón, estaba. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán arriba en el cielo, y bajo la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego, nubes y humo. Hace 3 días no hubo la luna de sangre. No están sucediendo cosas extraordinarias como suceden cosas difíciles en el mundo, que a veces donde nos enfocamos no están sucediendo cosas extraordinarias también. Hermano, y dice, derramaré mi espíritu arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. No hay un volcán que está lejísimos adentro en la selva en Shanghái y que está llenando las provincias del Ecuador de ceniza. Provincias inmensas como Tungurahua, como Cotopaxi, como Guayas. Si usted supiera la distancia que está de Guayaquil, el volcán, y cae ceniza dentro de esa ciudad. Wow, y dice, y todo el que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Aleluya. Pase lo que pase, sucede lo que sucede. Si usted invoca el nombre de Jesús, ese nombre que está sobre todo nombre, dice la palabra de Dios, ¿será qué? Salvo. ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué? De la muerte eterna. Y tendremos la libertad de la vida eterna. ¡Wow! ¡Qué belleza que es la palabra! Y aquí dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios. O sea, está confirmando. Escuchen, pero escuchen lo clave de este asunto. Dice, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol? Vea, yo no tengo ni que convencerlos a ustedes, porque ustedes vieron lo que Jesús hizo cuando estaba aquí en Jerusalén. Ustedes vieron los milagros que sucedieron cuando él estaba caminando por la tierra. Paralíticos caminaban, ciegos veían, leprosos se limpiaban, mudos hablaban, ciegos veían. Certificando, y aquí el apóstol les dice a todos, ustedes no pueden negar de la presencia de que ese hombre era un hombre especial, un hombre diferente. Yo le hago una pregunta a usted, hermano, en la actualidad, en el 2021, y sea sincero conmigo. ¿Cuántos de ustedes han visto milagros o han tenido un milagro en su vida de Dios? Levante su mano. Levante su mano. Si usted no ha visto, no ha tenido, tengan sus manos levantadas. Los que no tienen levantadas sus manos, regresen a ver atrás y vean cuántas personas han recibido milagros de Dios. Miren, suceden cosas extraordinarias. O sea, ¿cómo yo puedo más explicarles a ustedes que Jesús sí existe? Ahí está Jesús. Aquí hay un milagro, miren. Es un milagro real. Caramba, esta niña no podía quedar embarazada. Pusimos manos, oramos y ahora ahí viene una criatura preciosa.
Milagros. Acuérdense, yo hace 2 años tenían que operarme la cadera y aquí sigo caminando. Estoy listo para un indoor. Milagros el de ayer. ¿Qué más quieren ver? Mucha gente, en especial usted que nos está viendo ahí, que no ha creído en Jesús. Jesús existe, es real. No es una utopía. Él está aquí, dice, si 2 o más están reunidos, yo estoy en medio de ustedes. ¿Para qué? Para alegrarles su vida. Porque es lo que quiere Dios. Amén, hermanos. Y miren, dice, y milagros y prodigios. Entonces, le dice al pueblo de Israel, y yo les pregunto a ustedes, ¿qué más necesitan para creer en Dios? ¿Qué más necesitamos muchas veces? Si los prodigios y los milagros están a diario en nuestras vidas, hermanos. El hecho de levantarnos, el hecho de ver esta criatura, el hecho de que este niño esté escuchando la palabra de Dios, es un milagro de Dios. Otro niño de esa edad estuviera gritando, metiendo berrinches y haciendo ¿qué aquí? ¿Cuántos recibimos de Dios a diario? Y mire lo que dice. Este fue entregado. Mire, primer testimonio, que las personas vean. Pero el segundo testimonio, que Dios es real. Dice aquí la palabra de Dios, esto fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. O sea, todo estaba planificado. Joel lo dice, Daniel lo dice, y muchas profecías hablan del Señor. Hermanos, y aquí lo está diciendo claro, fue entregado previo conocimiento de Dios. Qué linda que es la palabra de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Tremendo, tremendo. Tremenda parte de la palabra de Dios. Pero aquí viene el milagro. Un milagro más de los milagros, de los ultras milagros que hemos estado hablando. Sin embargo, en el 24 dice, Dios lo resucitó. No se quedó en la tumba, como Mahoma, como el mismo Pablo, como el mismo Pedro, como todos los dioses existentes. Saben que la India tiene más de 20,000 dioses, imágenes hechas por el hombre. ¿Cómo está ese país? Hecho pedazos. Haití, hecho pedazos, donde Dios, lo han sacado a Dios. Pero aquí dice la palabra de Dios algo. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándole de la angustia de la muerte, porque era imposible que la muerte, lo mantuviera bajo su dominio. Y esa promesa está abajo para nosotros. Hermano, hermanas, hermanitos y hermanotas, nosotros vamos a morir físicamente cualquier rato. Yo ya mismo ya estoy viejo, ya me falta poco a mí. Pero después de esta muerte física viene la vida eterna, la promesa del Padre. Hermanos, después de este tiempo de tribulación corta en esta tierra, nosotros pasaremos a la vida eterna, a la vida de bendición, a la vida de alegría y felicidad. La promesa de la resurrección en Cristo, por la gracia y la misericordia de Él. Para todos aquellos que lo seguimos, para que todos aquellos que creemos en Él, que confiamos en Él, que le damos el espacio y la prioridad primero en nuestras vidas. Y David aquí dice algo interesante también en la palabra, continuando. David da testimonio. Ustedes conocen del rey David, ¿no es cierto? La historia. Si no conocen, asistan a clases los jueves, ¿no es cierto? Ahí se enseña. No, ahora ya no es. Los varones, lunes,
7 de la noche, todos los varones lunes 7 de la noche y las mujercitas jueves 7 de la noche por Zoom. Están muy buenas. Las mujeres están recibiendo lo que es Débora, y los varones estamos viendo la vida de Jesús, o sea, Jesús como ministro, como sacerdote. Estamos viendo temas muy importantes. Amén. Pero David dice esto, dice, veía yo al Señor siempre delante de mí. Mire, mientras él caminaba, dice, yo lo veía siempre delante de mí, porque él estaba a mi derecha para que yo no caiga. Hermano joven, tengo 30 años en el Evangelio. He caminado por lugares muy difíciles, pero ¿saben qué? Siempre he estado parado en el Señor, y aquí sigo. Y hay una historia de las huellas en la playa, que iban 4 huellas caminando en la playa, ¿no? 4 huellas, y se veían en la playa las 4 huellas. El uno era de uno y el otro era el Espíritu de Dios caminando. Y en un cierto rato desaparecieron las 2 huellas, y solo seguían 2 huellas. Y cuando llegaron al destino, la persona le pregunta a Dios, ¿por qué me dejaste, Señor? Dice, yo te dejé. ¿Qué te pasa? Yo estaba contigo. No, pero se perdieron tus huellas. No, esas eran mis huellas que te estaba cargando cuando tú ya no podías. Eran mis huellas, porque cuando tú ya no podías más, cuando ya no soportabas, yo estaba a tu lado para cuidar y protegerte. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, aquel que nos ama. ¿Cuántas veces hemos estado desesperados, sin poder más? Y ahí es cuando Él estira su mano y nos levanta. Es ahí. Clama a mí, yo responderé, dice el Señor. Clama a mí y yo responderé. Hermano, si estás afligido, amigo, si estás necesitado, clama al Señor. Es en el único que nosotros debemos confiar, y en el único que hay salvación. Estoy emotivo, hermano. Estoy lleno del Señor. Estoy lleno. Desde mañana, wow, ha sido un día especial. El Señor estaba conmigo. Por eso dice, sigue diciendo, por eso mi corazón se alegra y canta con gozo. Mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. Hoy mientras alabábamos, yo oía desde la oficina, como cantaba Ani, ella con su pancita ahí cantándole al Señor con gozo, con alegría. Y es lo que nosotros debemos hacer, hermano. Alabarle al Señor con gozo, con alegría. Cuando nos toque el domingo, gloria a Dios, me toca ir a alabarle al Señor. Que no sea un día más, sino que sea el día especial, el día que Dios preparó para estar con nosotros, para que lo alabemos, para que glorifiquemos su nombre. Que este sea el día especial para nosotros. Amados hermanos, no hay cosa más grande y más grata que depender del Espíritu de Dios. Él fue entregado voluntariamente, hermano. Mire, desde ese discurso que da el apóstol, viene algo tremendo. Desde el día de Pentecostés dice, Dios se manifiesta de una manera diferente, de una manera sobrenatural en la humanidad. Porque no fue en ese momento en los 12 apóstoles, sino ellos fueron el inicio del comienzo del principio de algo grande y maravilloso, en el cual nosotros ahora, en el 2021, después de 2021 años, estamos inmersos. Porque si no hubiera pasado eso, tal vez el Evangelio no llegaba a nosotros. Sino era por medio del Espíritu Santo, que utiliza a hombres y mujeres como ustedes, como yo, humildes, sencillos, para que podamos proclamar el Evangelio de Cristo. Mire la obligación y el mandato que Dios nos da. Vayan y prediquen, vayan.
Pero yo no sé, pastor, predicar. Dígale que Dios te ama y punto, punto. Cuando veas a tu madre afligida, di: Dios te ama. Y esa palabra, esa frase tiene poder. Hermanos, ese día comienza algo grande y maravilloso. En Juan capítulo 16, verso 7. Jesús decía: les conviene que yo me vaya. Les conviene. Porque luego queda el Consolador que vendrá a ustedes. Les conviene que yo me vaya porque yo enviaré a ellos. El Espíritu Santo revoluciona la vida de cada uno. Hermano, ¿cómo hubiera querido que ustedes me conozcan hace 30 años cómo era y quién era yo? Y ahora, ¿quién soy? Dios cambia, te transforma, te hace diferente cuando tú quieres dejarte hacer eso. Ojo, cuando tú deseas, cuando tú permites. Y yo quiero leer algo y quiero que me pongas en pantalla este versículo. Primera de Corintios, capítulo 12. Déjenme lo busco. Primera de Corintios, capítulo 12. Mire, ya, aquí está. Mire lo que dice en el verso 7 o en el 5, comencemos del 5. Hay diferentes maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diferentes funciones cuando el Espíritu Santo topa nuestras vidas. Dice, diferentes funciones. Nos habla que nosotros somos un cuerpo, ¿no es cierto? Dice que nos compara como un cuerpo. Por ejemplo, tú puedes ser orejas o cabello, tú puedes ser brazos, tú puedes ser mano, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros tenemos una función específica en el cuerpo de Cristo. Pero tenemos que dejarnos utilizar. Y ¿sabes qué? Algo importante, trabajar en las cosas del Señor. Cuando tú trabajas en las cosas del Señor, creces. Hermano, es lo mismo que, por ejemplo, un hombre que va a gimnasio. ¿Qué pasa cuando entra al gimnasio? No, yo entré una vez a la gimnasia y lo primero que hacía es levantar una pesa de 20 libras y ya no avanzaba. Terminé levantando creo 120 libras nomás. Pero es un proceso. ¿Sí? Un proceso que uno va, y como cristiano es un proceso. No es que yo llego al Señor y ese día comienza a suceder cosas grandes y maravillosas. No, sucede, sí, Señor. Si tú dependes absolutamente y dejas que el Espíritu Santo tope tu vida. Pero aquí dice algo muy importante. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero un mismo Dios. El que hace todas las cosas en todos. Aleluya. Hace todas las cosas en todos. Recibe esta promesa. A cada uno se le dan manifestaciones especiales del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí el apóstol tenía palabra de sabiduría, estaba hablando con una sabiduría total. No sé si a usted le ha pasado que alguna vez se pone a hablar con alguien y comienza a fluir de su boca palabra de Dios y después usted cae en cuenta y dice: wow, ¿y de dónde sabía yo tanto? ¿Te ha pasado? ¿Cuánto les ha pasado eso? Levante su mano. Miren, aló, existe Dios, existe Dios. Aquí está probando. Yo la primera vez que fui llevando el equipo a la Plaza Elegido, llegó un amigo mío a hablar conmigo. Yo recién estaba en los caminos del Señor y comencé a darle palabra de Dios. Y yo después me senté con mi esposa y mi esposa me dice: ¿de dónde aprendiste eso? Wow, le digo, en verdad, ¿no? En ese momento me puse a analizar. Yo no sabía nada de eso. Pero fue Dios que me dio palabra para hablar. Palabra para hablar. Palabra de sabiduría.
Dice, a otros del mismo Espíritu, palabra de conocimiento, interpretación, comprender lo que pasa en la palabra de Dios, lo que está sucediendo. A veces, pastor, yo leo y no entiendo, pues. No es porque seas burro, sino porque no estás lleno del Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo entiendes lo que Él escribió Él mismo. O sea, tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para entender y comprender lo que dice su palabra. A otros fe, hombre de fe. La fe, la certeza, la seguridad de lo que no se ve. El convencimiento de que Dios va a hacer las cosas grandes en tu familia, en tu hogar, en tu economía. La fe, el convencimiento, hermanos, por medio del mismo Espíritu. A otros, por ese mismo Espíritu, dones de sanar enfermos. ¡Wow! Cuando topas a un enfermo y sientes que el poder de Dios topa a esa persona, y esa persona después de un tiempo está sanada, convencida, y da gracias a Dios, hermano. Y con el mismo Espíritu para sanar enfermos, a otros el poder de hacer poderes milagrosos, a otros palabra de profecía. Y Dios puso en mi corazón que yo te diga tal cosa, palabra de revelación. Dios se revela por medio de tus labios y da a otras personas una palabra de aliento, una enseñanza, una motivación. A otros hablar en lenguas. No, perdón, me pasé. Discernimiento de espíritus. ¿No le ha pasado a usted? En especial las mamás que ya son viejitas, tienen un discernimiento a los hijos, ¿no? Cuando le están mintiendo. ¿Me estás mintiendo? ¿Me estás mintiendo? No es ese espíritu. Ese es un espíritu de conocimiento del Hijo. Pero el Espíritu nos da a los pastores, a los líderes, el discernimiento de espíritu, hermano. Uno siente. Por eso cuando vienen al pastor y le dicen, pastor, ¿sabe que se me murió mi hijita? Ayúdame con $2,000 para sacarle. Mentirosa. Pueden venir con cuentos chinos, pero no hay chinos aquí, no. Pero sí o no que te pone un discernimiento. Cuando una persona está actuando mal, una persona está tratando de hacer algo malo, te pone el Señor y te dice, uy, cuidado. Ese es el discernimiento. Cuando estás caminando y alguien te va a robar, ¿no es cierto? Cuidado, sal corriendo, y uno sale. Dios te pone eso en tu vida. Dice, hablar en lenguas. Lenguas, hermanos, que a veces nosotros no entendemos, pero dice que el siguiente milagro es la interpretación de lenguas. Cuando una persona habla en lenguas, otras personas interpretan, saben, y Dios dijo lo tal y tal, sultano. Y el otro se queda, no, yo dije eso. Hay veces que la persona que habla también interpreta. Son lenguas, muchas veces lenguas perdidas, y dice que son lenguas que el demonio no puede escuchar. Por eso dice que interceder en lenguas es lo mejor. Amén. Y luego dice, todo esto lo hace un mismo Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Nosotros tenemos que ansiar ser llenos del Espíritu Santo para que sucedan esas cosas. Si a usted Dios ha hecho que suceda estas cosas en su vida, saben de lo que estoy hablando. Es algo extraordinario, hermoso, precioso, que cambia, transforma y hace diferente la vida del ser humano. Hermano, se me está yendo el tiempo y estoy en media prédica. ¿Qué haremos? ¿Terminamos ahí? Amén. Ahora, algo muy importante que quisiera ya con esto terminar, en Gálatas 3:28, el Espíritu Santo nos hace entender algo. Hermano, llenos del Espíritu Santo ya no hay venezolanos, se acabaron. Ya no hay Maduro, se acabó. Ya no hay ecuatorianos, no hay peruanos. No hay, mire lo que dice la palabra de Dios, dice, ya no hay judíos, ni griegos, esclavos, ni libres, hombres, ni mujeres, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Por eso cuando nosotros decimos familia Elohim, aleluya, ¿entienden? Ya no son de nacionalidad, ya no eres colombiana. Eres de la familia de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que entiendan esto.
En el Espíritu nos volvemos y nos transformamos uno, un cuerpo, en Cristo Jesús. Por eso dice, amemos a los otros como a ti mismo. No está diciendo, ama a los de tu nacionalidad o de tu color o de tu olor, sino ama a todos como a ti mismo. Amén, hermanos. Amén. O sea que el Espíritu Santo nos sirve para ello. El Espíritu Santo en nuestra vida, aunque Satanás ha tratado de hacer lo imposible, Satanás ha tratado de destruir a los apóstoles, como los trató, y a todos los que servimos a Dios, cuántas cosas y cuántas situaciones nos suceden muchas veces. Y en especial cuando alguien quiere volcarse a servir a Dios. Escuchen, los que quieren servir a Dios, tienen que pararse fuertes como hombres y como mujeres, porque es ahí cuando Satanás quiere atacar y quiere hacer daño. Pero si tú estás bien plantado en tu fe en Cristo Jesús, no pasa nada. Pero si estás badulaque como rey mundo, una pata en el reino y la otra en el mundo, van a suceder cosas malas en tu vida. Pero cuando te asientas en Cristo Jesús, hermanos, pase lo que pase alrededor tuyo, la fortaleza es de Jesús en tu vida. Así venga viento o lo que sea, nadie te podrá derrotar. O sea, el Espíritu Santo en mi vida nos da victoria sobre el pecado, nos guía a tomar decisiones, nos consuela en nuestra angustia, en nuestra soledad, en nuestra tribulación, y nos enseña a obedecer a Dios. Hermanos, si nosotros cumplimos eso, vamos a tener una cadena de bendición tras bendición. Les animo a que continuemos a los pies de Cristo haciendo la obra correcta y perfecta ante el Señor. Y que cada uno de nosotros, escuchen, que cada uno de nosotros seamos un baluarte en predicar el Evangelio, en contar a otros las buenas nuevas que Cristo murió en la cruz por amor a nosotros y resucitó al tercer día. Que el próximo domingo podamos traer un invitado cada uno de nosotros, o poder llamar a los que ya son de la parte de la iglesia, y que esas sillas que están vacías se llenen. Que niños ya vengan a la escuela dominical. Miren, los niños que vinieron hoy día van a tener una fiesta y regalos. Y los que no vinieron se quedaron sin regalos. Animemos, porque ¿qué tal? ¿Cómo han recibido el día de hoy la palabra de Dios? Este ha sido un regalo del Señor. Gracias, Padre. Pongámonos de pie un momento. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. Porque tú, Señor, nos escogiste antes de la creación y nos llamaste para estar sobre todas las naciones. Somos herederos de tu reino, hijos tuyos. Y en esta mañana, Señor, somos emisarios de tu bondad. Padre, ansiamos ser llenos de tu Espíritu. Diga conmigo, necesito ser lleno de tu Espíritu. Dígalo. Pídale a Dios, quiero ser lleno de ti, Señor. Quiero que esas manifestaciones especiales vengan a mi vida. No quiero ser diferente a los demás, sino quiero ser especial como tus hijos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar. Gracias por mis hermanos y hermanas. Si hay aquí alguna persona que nos visita por primera vez, que ha venido a la iglesia, levante su mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Son 3, 4 con un jovencito. Dios le bendiga, ya también 5, 6. Gloria a Dios. Hermanos, después, a ustedes que nos visitan por primera vez, después del culto, cuando terminemos, ahí hay un chozoncito de paja, por ahí está. Vayan para allá que tenemos un pequeño presente para ustedes, un regalito pequeño.
y darles la bienvenida y enseñarles quiénes somos nosotros. Somos una iglesia trinitaria de las Asambleas de Dios, creemos Padre, Hijo y Espíritu Santo y predicamos solamente con la palabra de Dios la verdad y nada más que la verdad. Vamos a tomar Santa Cena. Quiero pedir al hermano Josué que me venga a ayudar a servir. Quiero pedirle al hermano José que nos venga a ayudar a servir. Quiero pedir a Caterine que nos venga a ayudar a servir, por favor. Y David ¿cómo es? Daniel.